Si estás comprando por AliExpress, Alibaba o Amazon y te están solicitando tu código postal, en este tutorial te voy a enseñar a cómo descubrirlo. ¡Comenzamos! Bueno chicos, para poder iniciar con este tutorial lo primero que tienen que hacer es ingresar al navegador de Google y van a colocar código postal de esta manera, ¿vale? Van a ingresar a esta página web que dice Código Postal Nacional, que es el código postal de gobierno del Perú. Si tú estás en otro país, te recomiendo que coloques en el buscador código postal y luego vas a colocar el nombre de tu país. Si estás en Brasil, colocas Brasil. Si estás en Argentina, colocas Argentina y así sucesivamente, dependiendo el país donde te encuentres. Yo, como me encuentro aquí en Perú, vamos a colocar código postal Perú de esta manera. Luego vas a ingresar dentro de esta página web que dice códigopostal.gov.p y después lo que tienes que hacer es ubicarte justamente aquí en la parte superior donde dice consulta el código postal nacional aquí. Das clic aquí en este apartado, esperamos unos minutos a que nos cargue por aquí la página web y luego nos va a cargar por aquí el mapa del Perú. A continuación lo que tienes que hacer es ubicarte aquí en la parte superior izquierda y en este recuadro vas a tener que escribir el distrito, provincia y departamento. Por ejemplo, yo me encuentro aquí en San Juan de Lurigancho, Lima, de esta manera. Distrito, provincia y departamento, ¿vale? Seleccionamos ahí, luego automáticamente el mapa va a empezar a cargar justamente el área que hemos dicho que seleccione y como puedes ver ya lo marca por aquí de color verde para que de esta manera si aumentas el zoom con el scroll del mouse de esta manera vas a poder acercarte al lugar donde quieres obtener el código postal. Yo por ejemplo me encuentro por aquí en la zona de Juan Pablo II, ¿vale? En San Juan de Lurigancho. Voy a dar un clic aquí de esta manera y como puedes ver aquí ya me muestra el código postal que voy a utilizar para poder utilizarlo, ya sea si quiero realizar alguna importación en AliExpress, en Alibaba o en Amazon. Si te pide el código postal vas a tener que colocar este código de 5 dígitos. En mi caso es el 15438. Simplemente tienes que dar un clic y automáticamente ya te va a aparecer el código postal para que de esta manera lo puedas copiar y lo puedas utilizar en cualquier trámite que tú desees. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta lo puedes escribir aquí en los comentarios. Y recuerda, sigue aprendiendo aquí en Descargándolo. Chau chau. Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.